11, por favor. Romanos 9:11. Dígale al que está a su lado: me alegra verlo en la casa del Señor. Dígale. Siempre es la mejor opción. Recuerde que el día domingo es día del Señor. Ay de ustedes si les roban al Señor, ¿sí? El día domingo es día del Señor. Usted tiene que estar en la casa del Señor. Amén. ¿Tenemos todos Romanos 9:11? Dice la palabra del Señor: pues no habían ni aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que... Puede tomar su asiento, por favor. El título de este mensaje es La mejor llamada. ¿Cuántos han recibido una buena llamada esta semana? Pocos, ¿verdad? ¿Cuántos recibieron una buena llamada esta semana? Sí. Quizás esperamos llamadas que nos digan que nos hemos ganado la lotería y usted sin jugar la lotería. ¿Cuántos desean o cuántos esperan esa llamada? Sale de todas las deudas, amén. O posiblemente usted recibió esta semana o este mes que recién acabamos de terminar, recibió una llamada de que le había salido el negocio que usted tanto necesitaba. O posiblemente usted recibió una llamada del médico porque fue a hacerse unos chequeos y usted esperaba lo peor, porque cada vez que vamos a los médicos esperamos lo peor, amén. Siempre pensamos lo peor. ¿Cuántos tienen miedo a ir al médico? ¿A cuántos les gusta ir al médico? Yo creo que a nadie le gusta ir al médico, ¿verdad? Todos tenemos miedo. Por el mismo hecho de que a veces tenemos temor de las noticias que nosotros podemos recibir. Y quizás usted recibió una buena llamada porque esperaba lo peor y quizás recibió una buena llamada. Hermano, hay algo que se ha hecho, y no quiero decirlo, pero a veces es indispensable en nuestras vidas también. Hay cosas que son esenciales en nuestra vida. ¿Qué cosas son esenciales en nuestra vida? El alimento, el aire, el agua. Hay cosas que no nos podemos dar el lujo y decir: hoy yo no voy a tomar agua por 2 meses. Usted no puede decir: ¿cuántos gorditos han venido? ¿Cuántos bendecidos han venido? Si aunque no levante la mano, ese botón testifica. No nos podemos dar el lujo de decir: voy a dejar de comer 2 meses. ¿Verdad que no? A menos que anden en ayuno, ¿verdad? Hermano, pero ha llegado o hemos llegado a un momento en el cual nosotros no podemos vivir sin un aparato. ¿Cuál es ese aparato? ¿Cuántos trajeron el celular? Levanten el celular, por favor. Hermano, ahora salimos de nuestras casas, pero el celular no se nos olvida. Es posible que se nos olvide la mascarilla. ¿A cuántos les ha pasado? ¿Cuántos han olvidado la mascarilla? De repente llegan al centro comercial o llegan al supermercado. Señora, señor, ¿y su mascarilla? O vienen a la iglesia. Pero el celular siempre lo andamos. Fíjese que yo he llegado al punto de que igual el celular siempre lo ando. Entonces, de repente, ¿cuántos olvidados hay aquí igual que yo? A mí se me olvida todo. Entonces de repente yo tenía que andar anotando todo, porque si no se me olvidaba. Entonces he llegado al punto de que el celular es lo único que no se me olvida. Entonces tengo que anotar las cosas ahí en el celular. Y nos hemos acostumbrado a andar ahí el celular, que ahora si nosotros no andamos el celular, hermano, ay Dios mío, sentimos que no tenemos vida.
Cuando ya tiene el celular un 1% de carga, nosotros andamos buscando dónde metemos eso para que se nos cargue el celular un poquito. Y ha llegado a ser casi esencial en nuestras vidas. Y obviamente por ahí nosotros recibimos buenas llamadas. Pero el punto no es el celular, hermanos. El punto es de que usted y yo este día vamos a recibir un buen llamado. Vamos a recibir el mejor llamado que usted podría obtener en su vida. Hermano, yo recuerdo que cuando mi hijo Jacob, se los he dicho en algunas ocasiones, o no recuerdo si se los dije, pero bien, ahora se los comunico. Recuerdo que cuando mi hijo Jacob entró al quirófano, yo no hallaba qué hacer. No hallaba qué hacer. ¿Cuántos padres han venido? Imagínense esto. Nuestros hijos, bueno, en mi caso, mi hijo entrando al quirófano, tan pequeño, tan vulnerable. Yo sentía que el corazón se me iba ahí con él también. Si alguien ha pasado por esto, me puede entender. Y los que no han pasado esto, en el nombre del Señor, que nunca lo pasen. Y yo recuerdo, hermanos, que, bueno, ustedes saben, mi padre había partido unos días antes también. Y como familia éramos tan dependientes de él. Cualquier cosa, mi mamá, yo, mis hermanas, cualquier cosita, nosotros siempre le preguntábamos a él. Siempre. Éramos tan dependientes porque obviamente Dios le había dado una gracia, una sabiduría, ¿verdad? Entonces a veces nosotros queríamos solucionar algo y nosotros a veces no podíamos y le decíamos, y ahí estaba la voz de Dios a través de él. Y yo recuerdo, hermanos, que yo necesitaba unas palabras de consuelo en ese momento. Yo necesitaba escuchar algo que me dijera: estate tranquilo, tu hijo va a salir, no te preocupes. Y seguramente si mi padre hubiese estado con vida, él o hubiese estado allí en ese momento o hubiese estado aquí en iglesia, pero yo le hubiese podido hacer una llamada. Y yo recuerdo, no sé si se los he dicho, pero bien, y yo recuerdo que cuando mi hijo entró allí a ese quirófano, lo primero que yo hice es sacar mi celular y hacer como que si yo le estaba llamando a mi papá. Obviamente mi papá ya no estaba con vida. ¿Por qué? Porque yo necesitaba tener esa palabra posiblemente de consuelo, de tranquilidad, y que me dijera: no, hombre, aquella famosa palabra que él utilizaba, ¿cuál era? ¿Se recuerdan? No, hombre, tranquilo, no te preocupes, ya va a salir, no te preocupes. Y eran palabras que cualquier otra persona las podría decir, pero cuando las decía él se sentía algo diferente, ¿verdad? Entonces necesitaba que él me contestara esa llamada, pero ya no estaba. Y hermano, ¿por qué digo esto? Porque quizás usted y yo muchas veces hemos acudido a otras personas, pero no hemos acudido a Dios. Quizás usted y yo hemos acudido posiblemente a algún familiar, hemos acudido al jefe, hemos acudido al vecino, hemos ido allí donde aquella persona creemos que nos va a ayudar y nos damos cuenta que de repente ya no hay nada más que hacer. En una ocasión un hermano me dijo aquí, hermano Elías, me dijo, si usted necesita algo, estamos a una llamada, me dijo. Qué lindo es saber eso. Qué lindo es saber que si yo necesito algo, yo le puedo hablar a alguien y ahí va. El día de ayer salimos a cenar con la familia y se me quedó el carro. Llegó un muchacho y me dijo: a saber en qué pecado andas. Se me quedó el carro sin batería, no podía ni siquiera abrir la puerta. Ya era tarde, ya eran como las 10 de la noche. Y le hablé a un muchacho de acá y le dije: mira, esto y esto me pasa, ¿crees que me puedes venir a ayudar? En cuestión de minutos estaba ahí. Qué bonito es cuando nosotros hacemos llamadas y corresponden esas llamadas. Hermano, pero el Señor en esta mañana nos está haciendo un llamado a usted y a mí. Dígale al que está a su lado, por favor, el Señor le está haciendo una llamada en esta mañana, dígale. El Señor le está haciendo una llamada en esta mañana a todos los que estamos acá. Y como primer punto, nos está haciendo un llamado al arrepentimiento, hermanos.
Hoy poco se escucha hablar acerca del arrepentimiento. Dice las Sagradas Escrituras en el libro de Mateo 26:75. Ahí encontramos la historia de un hombre llamado Pedro. Diga conmigo, Pedro. Jesús, antes de cumplir su propósito para usted y para mí, le dijo a Pedro de que antes que el gallo cantara, él le iba a negar. ¿Cuántas veces? Hermano, nosotros muchas veces criticamos, juzgamos a Pedro. Pedro, ¿cómo pudo negar al Señor Jesús? Y nosotros muchas veces le negamos. Nosotros muchas veces con nuestras acciones, con nuestra manera de hablar, con nuestra manera de pensar, negamos a Jesús. Porque nosotros somos buenos para juzgar, para criticar, pero cuando se trata de nosotros no queremos ver nada. Pero hermano, muchas veces solo decimos: ay, este Pedro, ¿cómo pudo negar al Señor? Si yo hubiese sido Pedro, yo no lo niego. Y usted todos los días lo niega. Vende a Cristo por un trabajo. Vendemos a Cristo por el negocio. Vendemos a Cristo, negamos a Cristo por la familia. Negamos a Cristo por cualquier cosita. Pero decimos: este Pedro, ¿cómo negó al Señor? Y nosotros a veces somos iguales. Negamos al Señor con la manera en la cual nosotros muchas veces nos comportamos, hermano. Y Pedro, de parte del Señor, le dijo: 3 veces me has de negar antes que el gallo cante. Y llevaban a Jesús para crucificarlo. Llevaban a Jesús ya sentenciado. Y apareció una muchachita por ahí. Y así como posiblemente acá en El Salvador cambia nuestra manera de hablar. ¿Ha escuchado cómo hablan los de San Miguel? ¿Sí? ¿Sí? Va. Entonces, así en El Salvador cambia nuestra manera de hablar. Así en Israel también cambiaba la manera de hablar. Y recuerde que Jesús creció en Nazaret y ahí estuvo con los discípulos también. Entonces su manera de hablar posiblemente era diferente. Entonces llegaron a ese lugar. Y una muchachita se le acercó a Pedro y diciendo: pero tú hablas igual que ese hombre que llevan ahí. ¿Y qué fue lo que dijo Pedro? Le dijo: yo no hablo igual que él. Y hablando el tipo. Luego apareció otra diciéndole lo mismo y él hasta juró que él no conocía al Señor. Hermano, hay unas Biblias, Sagradas Escrituras que dicen, o algunos estudios que dicen, de que Pedro cada vez que escuchaba, después de esto, que algún gallo cantara, él inmediatamente caía de rodillas, arrepentido, recordándose de lo que él había hecho. Hermano, y sucedió. Pedro negó 3 veces a Cristo. ¿Cuántas veces negó Pedro? Fuerte diga. ¿Cuántas veces usted ha negado a Cristo? Como la vaca, hágale. Y Pedro negó 3 veces a Cristo. Y en la tercera vez escuchó aquel gallo. Hermano, pero cuando escuchó aquel gallo, dice la palabra del Señor en el libro de Mateo 26:75. ¿Lo tiene usted? Dice: entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás. ¿Cuántas? Y salieron fuera y lloró. Hermano, ¿cuántos han llorado aquí amargamente? Arrepentirse significa tener un cambio de idea, tener un cambio de rumbo. Hermano, y muchas veces nosotros no nos arrepentimos. Entra en nosotros solamente remordimiento. ¿Cuántos le han fallado al Señor? ¿Cuántos han llorado arrepentidos? ¿Cuántos han llorado arrepentidos verdaderamente? De decir: Señor, otra vez te fallé con la misma piedra. Y yo la busqué.
Señor, otra vez en lo mismo, estoy acá. Pero llegamos a un momento en la vida que verdaderamente nos tenemos que arrepentir y cambiar ese estilo de vida, cambiar aquellas cosas que nosotros hacemos que nos alejan de Dios. Palabra del Señor dice, cuando nosotros venimos a Él, he aquí todas las cosas son hechas, las cosas viejas. Hermano, pero muchas veces entra solamente remordimiento. ¿Y cómo identificar si hay arrepentimiento o remordimiento? Fácil. Si usted, hermano, comete un pecado y va delante del Señor y le dice, Señor, perdóname, pero el día de mañana lo vuelve a cometer, entonces tenía remordimiento. Y posiblemente lloramos, porque yo no estoy diciendo que no, puede suceder, lloramos. Pero aquella persona que viene como Pedro, que posiblemente cayó en aquel lugar de rodillas, arrepentido de haber negado al Señor Jesús, arrepentido porque ya no lo volvió a hacer después, pero en el momento se arrepintió. ¿Cuántos nos hemos arrepentido? Y el primer llamado que nos está haciendo Jesús en esta mañana es que nos arrepintamos. Que nos arrepintamos de los malos caminos que muchas veces nosotros hemos tomado, de las malas decisiones que nosotros mismos hemos tomado. ¿Cómo saber si hemos tomado malas decisiones? Si ahora en día estamos más alejados de Dios que cualquier otra cosa, hemos tomado malas decisiones. Hermano, porque usted no me va a venir a decir, pastor, es que me acaba de salir un trabajo nuevo, pero en la semana no se va a congregar ni un día. Eso no es bendición. Que usted me diga, pues sí, pero como usted no es el que está aguantando hambre, usted no es usted el que está sin trabajo, por eso está diciendo, hermano, pero las cosas como son. Pero usted y yo, hermano, necesitamos verdaderamente arrepentirnos. Y ahora poco se habla acerca del arrepentimiento. Pero muchas veces decimos, no, si yo ya me arrepentí. ¿Cuándo? Cuando acepté a Cristo Jesús, sí, pero nuestro estilo de vida no ha cambiado en absoluto. Seguimos siendo los mismos pícaros, seguimos siendo los mismos mal hablados, seguimos siendo los mismos truqueros. ¿Sí sabe qué es un truquero? Vea al que está a su lado, por favor. ¿Me entiende el caliche? ¿Sí? Seguimos siendo los mismos ávaros. Dedicamos más tiempo a cualquier otra cosa que al Señor. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos verdaderamente? Arrepentirnos, hermano. Y Pedro obviamente se arrepintió. Se arrepintió, le dolió. ¿A cuántos les ha dolido el corazón negar a Jesús? Ay, hermano, yo a veces, no crean que he llorado aquí, tal vez delante de ustedes, o trato de no hacerlo, o aquí muchas veces no crean que he llorado por sentir la presencia de Dios. He llorado arrepentido de malas decisiones que he tomado. Y usted también. Y si no lo ha hecho, pues entonces hay algo más que hacer. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo puede estar contristado en nosotros. Si usted ya no siente nada, si usted peca, si usted deja de congregarse, si usted ya no ora, hermano, si usted ya no lee la Biblia, si usted ya no quiere venir a la iglesia y le da igual venir o no venir, puede pasar 15 días y usted no viene a la iglesia y no siente nada, aflijámonos, preocupémonos. Pero si usted siente que una semana pasa y dice, por muchas razones no fui toda esta semana a la iglesia, pero yo tengo esa necesidad. Hace poco hablaba con una señorita y me decía, ella casi siempre ha sido bien inconstante en las cosas de Dios, y de repente desaparece, vuelve a aparecer, desaparece y vuelve a aparecer. Pero me alegraba porque un día venía, yo tenía días de no venir, y un día vino y me dice, ya la verdad que no tenía deseos de venir, me dice. Sincera, no tenía deseos de venir a la iglesia, me dice, pero había algo dentro de mí que sentía la necesidad de congregarme. ¿Cuántos han tenido la necesidad de congregarse? ¿Se recuerda cuando estábamos encerrados? Todos querían venir a la iglesia. Y ahora
Y si nosotros ya no tenemos ese deseo de querer congregarnos, ya no tenemos ese deseo de querer orar, de querer leer las Sagradas Escrituras, si se nos hace más fácil ver cualquier película, si se nos hace más fácil, hermanos, ver cualquier serie que leer la palabra del Señor, necesitamos arrepentirnos de los caminos que estamos tomando. Y la primera llamada es a que nos arrepintamos, hermano. Yo en son de broma le digo a cada hermano que viene: vaya allá adelante y reconcíliese. ¿Sabe por qué? Porque debemos de arrepentirnos. Y de broma en broma voy diciendo la verdad, ¿ves? Dice la palabra del Señor, para terminar con Pedro: cuando nosotros verdaderamente nos arrepentimos, tenemos un cambio de vida total. Total. Cambia nuestra manera de hablar, nuestra manera de pensar, nuestra manera de decir las cosas, nuestra manera de actuar, nuestra manera de tratar a las personas. Y luego vino la presencia del Señor en el Pentecostés y tomó a aquellos discípulos, tomó a aquellos varones. Y luego nosotros vamos al libro de los Hechos y nos encontramos con Pedro, hermanos, aquel hombre que había negado a Jesús. Después, en un sermón, en su primer sermón, se convirtieron ¿cuántas personas? En el primer mensaje fueron 3,000. En el segundo fueron 5,000. En total son aquel hombre que se arrepintió. Hermanos, nosotros muchas veces solo nos recordamos del viejo hombre, y muchas veces creemos que Dios no puede hacer nada con nosotros, y muchas veces nosotros nos creemos indignos por lo que fuimos. Pero si verdaderamente nosotros nos arrepentimos, el Señor puede hacer grandes cosas con nosotros. Dígale al que está a su lado: si usted se arrepiente, el Señor va a hacer grandes cosas con usted. Dígale: si usted verdaderamente se arrepiente, el Señor lo va a levantar y va a hacer grandes cosas con usted. Hermano, no sé cuántos mensajes a mí en mi vida me quedan por predicar. No sé. No sé cuántos años de vida me va a permitir el Señor. Y yo le he dicho que hasta que Él venga o hasta que Él me lleve, yo voy a estar aquí predicando. No sé cuántos mensajes me quedan predicar. No sé cuántos mensajes ha predicado Julito, Mardoqueo, hermana Sandrita y todos los que predican acá. Pero yo creo que el sueño de todo predicador es que en un mensaje por lo menos 1,000 almas se salven o vengan a los pies de Cristo. Pero nosotros, o yo, en mi caso, yo estoy predicando y a veces ni yo cambio. Pero aquel hombre que verdaderamente se arrepintió, Dios hizo grandes cosas con él. 8,000 personas en 2 sermones. Es el sueño de todo predicador. Aunque digamos: no, yo no estoy hecho para eso, es el sueño de todo predicador. Dice la palabra del Señor en Primera de Juan 5:9. Primera de Juan 5:9. Si confesamos nuestros pecados, ¿qué dice? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos ¿de qué? Diga conmigo: toda. Toda es toda. Sí, hermanos, porque muchas veces nosotros venimos al Señor y nos hemos arrepentido de lo que hemos cometido, nos hemos arrepentido de lo que nosotros hemos hecho, pero no olvidamos. Y muchas veces nosotros somos los que le estamos dando vuelta a lo mismo. Nosotros somos los que nos estamos recordando de lo que hemos hecho. Pero la palabra del Señor dice que Él, de nuestros errores y pecados, nunca más se va a recordar. Dígale que está a su lado: qué bueno que el Señor no se recuerda lo malo que usted fue. Diga. Ayúdeme a predicar, por favor. Qué bueno que el Señor ya no se recuerda todo lo que usted hizo. ¿Por qué dice la Escritura? Porque Él es fiel y justo. Hermano, yo se los digo con todo mi corazón: de algo usted se puede jactar esta mañana, que el Señor es fiel con usted. ¿Cuántos pueden testificar que el Señor ha sido fiel?
Cuando usted menos esperaba, el Señor lo sorprendió. Cuando usted no esperaba que alguna puerta se le abriera, algún empleo o algún trabajo, el Señor lo bendijo. Y quizás, hermano, cuando nosotros hemos sido infieles, el Señor ha permanecido fiel para con nosotros. Se lo va a dar, déselo fuerte, porque es para Él. ¿Y sabe por qué ha permanecido fiel? Porque es su naturaleza. Porque la fidelidad, porque el amor no depende de nosotros, depende de Él. Y esto no quiere decir que, ay, entonces me voy a ir a pecar, voy a ir a hacer lo que yo quiera. Usted decida. Lo que está pidiendo el Señor en esta mañana de nosotros, o lo que está haciendo el llamado del Señor en esta mañana con nosotros, es que nos arrepintamos. Que nos arrepintamos, hermano. Y del pecado que cometió, ya no se recuerde más. El Señor no va a estar acusándolo. El Señor no es como su marido, como su mujer, que le dice, lo perdono, pero a la siguiente pelea le está sacando todo. ¿A cuánto les ha pasado? No, el Señor no le va a estar diciendo, me volviste a fallar, ya me llevas 3, ¿te acordás cuando me fallaste la semana pasada? ¿O te acordás? Porque no fallamos solo una vez a la semana, ¿verdad? ¿Te recordás que me fallaste ayer? Ya van 2 este día. El Señor es fiel y justo para perdonarnos. ¿Pero qué necesita de nosotros? Que nos arrepintamos, que no volvamos a cometer. Hermano, hay una gran diferencia, porque pecadores seguimos siendo, pero hay algo que ya no somos, y es practicantes del pecado. Diga conmigo, yo ya no soy practicante del pecado. Cierto, por nuestra naturaleza cometemos pecado, hablamos en contra del hermano, decimos lo que no tenemos que decir, nos apresuramos y nos equivocamos, pero ya no somos practicantes del pecado. ¿Sabe por qué? Porque nos hemos arrepentido. ¿Cuántos se han arrepentido? El Señor le está haciendo una llamada. El Señor le está haciendo un llamado esta mañana, que nos arrepintamos. Dice la palabra del Señor en el libro de Proverbios 28:3. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta. Ese se aparta es tener un cambio de pensamiento, un cambio de rumbo. Y se aparta, alcanzará ¿qué? ¿De qué habla este proverbio? De un arrepentimiento. ¿A cuántos les ha sucedido, hermanos, que hemos querido dejar el pecado y muchas veces no dejamos? Hemos querido quizás dejar de tomar ahí en lo secreto y no podemos. Hemos querido quizás dejar amistades que no edifican nuestras vidas y no podemos. Hemos querido quizás dejar de tomar esas llamadas en los celulares o esos mensajes en los celulares y lastimosamente no podemos. Pero el Señor nos está pidiendo que esta mañana usted y yo nos arrepintamos. Él nos está haciendo una llamada, que nos arrepintamos. Dígale que está a su lado, por favor, todavía hay tiempo, arrepintámonos. Y mientras el Espíritu Santo de Dios habla en nuestras vidas, Él está haciendo saber a usted de que usted debe de arrepentirse verdaderamente. Como segundo punto, Él nos está haciendo un llamado a que le sigamos, a que seamos discípulos de Él. Diga conmigo, discípulos. Dice la palabra del Señor en el libro de San Mateo 4, 19 al 20. San Mateo 4, 19 al 20. Cada una de las llamadas o de los llamados que el Señor nos puede hacer esta mañana es de beneficio para usted y para mí. Así que prestemos atención y en esta mañana podamos tomar y obrar de acuerdo a esta palabra. Dice la Escritura: y les dijo, venid en qué, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, les siguieron. Hablamos de qué? De los primeros discípulos.
Hablamos de aquellos hombres que estaban trabajando o que su trabajo era pescar. Cualquiera posiblemente en este tiempo lo ve con menosprecio ese trabajo, pero quizás en su momento daba mucho ese trabajo, ese negocio. Y aquellos dos varones, hermanos, estaban pescando en aquel lugar y estaban tejiendo sus redes, estaban preparando sus redes cuando Jesús pasa por donde ellos y les dice: dejen sus redes, porque ahora ya no van a ser más pescadores de peces, sino que ahora serán pescadores de... ¿Qué les estaba diciendo? Hermano, dejen todo por seguirme a mí. Dice la palabra que tomemos nuestra cruz diaria. ¿Y qué es lo que debemos de hacer? Seguirle. ¿Qué es lo que debemos de hacer diariamente? Morir a nosotros mismos, posiblemente morir a algunos sueños. Hermano, yo tengo compañeros que cualquiera puede decir: es que los pastores no hacen nada. Pastores, como no eran buenos para nada, solo se pusieron a hablar y a decir cosas ahí y ahí se fueron. Así que yo tengo compañeros que son preparados, compañeros que han sido o que son abogados, doctores, compañeros que son psicólogos, compañeros que tienen sus carreras, pero han abandonado todo por servirle al Señor. Han abandonado quizás sus sueños, sus ilusiones, sus deseos por seguir al Señor. Hermano, dice la Escritura que aquel que no deja padre ni madre, ni hermanos, ni primos, ni marido, ni cualquier otra cosa, no es digno de ser discípulo del Señor. El Señor no le estaba diciendo: dejen a toda su familia, abandonen a su familia. No, el Señor estaba diciendo: ámenme a mí más que a su propia familia. Hermano, segundo llamado, a que seamos discípulos. Pero ahora ponemos nosotros excusas, pero ahora nosotros ponemos peros para poder seguir al Señor. ¿Para quién es el beneficio? ¿Para Dios o para nosotros? Si nosotros nos convertimos en seguidores de Cristo, ¿para quién es el beneficio? Pero nosotros venimos al Señor y le decimos: Señor, yo te voy a seguir, pero si me das un buen trabajo. Yo te voy a seguir, pero si me das una buena casa, un buen carro. Yo te voy a seguir, pero si mi negocio prospera. ¿Desde cuándo, hermano? Usted debe ser discípulo, servidor de Dios, porque usted lo necesita. Porque usted necesita del Señor. ¿Cuántos necesitados del Señor han venido? El segundo llamado es que nos convirtamos en discípulos. Y aquellos varones al instante dejaron no las redes sociales, bueno, que ahora también tienen que dejar las redes sociales. Al instante dejaron las redes y ¿qué se pusieron a hacer? Dígale que está a su lado: siga al Señor. Dígale que está a su lado: en esta vida le va a fallar todo menos el Señor. Dígale: va a fallar la familia, le va a fallar el pastor, le va a fallar el profeta, le va a fallar todo menos el Señor. Y la mejor decisión que podemos tener, hermano, es seguir al Señor con todo nuestro corazón. El tercer punto, que es muy importante también: ¿a cuánto le gusta descansar? ¿A cuánto le gusta dormir, hermano? Si aunque no diga amén, aquí se viene a dormir y le pone la mascarilla hasta los ojos para que no vea que se cierran los ojos. A todos nos gusta descansar. ¿Qué no daría usted por un día amanecer hasta las 11 de la mañana dormido? El tercer llamado es a que descansemos en Él. Mire, el Señor es tan bueno que no solo nos pide arrepentimiento, no solo nos pide que le sigamos, sino también nos pide que aprendamos a descansar en Él. ¿Cuántos tienen confianza en Dios? ¿Y por qué se preocupa tanto si tiene la confianza en Él? ¿Cuántos confían en Dios? ¿Y por qué se está preocupando por su trabajo? ¿Por qué se está preocupando por ese negocio? ¿Por qué se está preocupando por su familia? Deposítelo en el Señor. Descanse en el Señor, hermano. Si nosotros no descansamos es porque no queremos. Es porque nos gusta andar preocupados, porque nos gusta andar con dolor de nuca. Claro.
Porque Él es claro y Él dice, y Él nos llama a que descansemos. Mateo 11, del 28 al 30 dice la Escritura: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera. Qué lindo es, hermano. Yo no sé si usted verdaderamente, no porque tal vez se lo contaron, no porque tal vez lo escuchó de alguien, no, porque usted lo ha vivido. ¿Cuántas veces usted ha venido al Señor y así realmente ha venido cargado? Y quizás no se lo ha dicho a nadie. Quizás no se lo ha dicho ni a su amigo, ni a mí, ni a nadie. Solo ha venido aquí delante del Señor. Yo lo he sentido en muchas ocasiones, hermano. Los lunes de oración, antes de las predicaciones, yo le digo: Señor, te entrego todas mis cargas. Pero nosotros a veces no nos gusta estar así descansados y volvemos a tomar la carga. Pero ¿cuántos hemos sentido esa paz que sobrepasa todo entendimiento? Venimos delante del Señor y dejamos todas las cargas y nos sentimos como ligeros, que nada nos afecta, que nada nos duele, que no tenemos ni una sola preocupación. ¿Sabe por qué? Porque la presencia de Dios nos trae vida y nos trae libertad. Hermano, pero el Señor le está haciendo un llamado a que descanse, hermano. Descanse. En esta mañana aprendamos a confiar en Él. Y cuando nosotros hablamos acerca de descanso, hablamos acerca de confiar. Si usted confía en el Señor, no va a andar atribulado. Si usted confía en el Señor, usted tiene por seguridad que posiblemente lo que usted ha puesto le va a dar, hermano. Si usted confía en el Señor, usted tiene por seguridad que ese trabajo Dios se lo ha dado, así que usted está confiado en el Señor, que nada ni nadie se lo va a quitar. Tercer llamado: el Señor nos está llamando a que descansemos en Él. Algo que es muy bonito, Mateo 7:7. Yo creo que muchos lo conocen. Este versículo muchos lo conocen, Mateo 7:7. Cuarto llamado es de que nosotros aprendamos a pedirle a Él. ¿Cuántos le piden a Dios? Yo de verdad tuve unos padres tan hermosos que todos los que les pedía me daban. Hasta el día de ahora no puedo decir que algo tal vez no recibí de ellos. Todo me daban. Quiero cerveza, me la daban. Marihuana, ahí estaba. Yo no sé cómo hacían, pero me lo conseguían. ¿Cuántos padres así hay aquí? Y dice la Escritura que si nosotros, siendo malos, ¿cómo nos llama la Biblia? La vez pasada se enojó un hermano porque estaba predicando de esto. Y yo dije: dígale que está a su lado, dígale que es malo. Y bien bravo: hermano, yo no soy malo, me dijo. Vaya dije. ¿Cómo nos llama la Biblia? Si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos nos dará buenas dádivas a nosotros? Bendito sea el nombre del Señor. Dice Mateo 7:7: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y ¿qué? Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama. Entonces, ¿qué estamos esperando, hermano? El Señor nos está haciendo una llamada: que deje de usted de andar pidiendo a otros, que le pida a Él. Hay una hermana Carmen, yo la admiro porque esa hermana se gana de todo. Yo, si rifan una golpiza, esa sí me la gano, pero de ahí nada más. Pero esa hermana se ha ganado de todo. Y le digo: ¿cómo hace usted, hermana? Es que yo le pido a Dios, me dijo. ¿Y usted a quién le está pidiendo? ¿A quién le está pidiendo? Jefe, deme un aumento. Nunca se lo va a dar. Pídaselo al Señor primero. Pídaselo al Señor y el Señor se lo va a dar. Hermano, ¿qué es lo que debemos de hacer? 3 cosas importantes.
pedir, buscar y llamar. Diga conmigo: pedir, buscar y llamar. ¿Se recuerda antes de que usted empezara ese negocito? ¿Cómo lo empezó? ¿Se recuerda? ¿Qué es lo que hacía usted? Si usted ya era creyente, usted oraba: Señor, en tu nombre voy a vender todo esto. Y el Señor le ha ido bendiciendo. Mire ahora cómo está usted hermoso. Hermano, como quinto punto, y esto nos debe de llenar de gozo, y con esto termino. Apocalipsis 3:20. Todo lo que nosotros podemos apreciar, todo lo que nosotros podemos ver es temporal, hermano. Pero lo que hacemos para el reino, lo que hacemos para Dios, es eterno. El Señor en esta mañana le está haciendo una llamada a usted, que usted pueda comer a la mesa con nuestro Padre Celestial. Dice la Escritura, Apocalipsis 3:20: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él. ¿Cuántos esperan ese día glorioso, hermano? Piense en este momento la mejor comida que usted pudo haber comido en su vida. Los choris. ¿Cuál es la mejor comida? Panes mataniños. Pedazo de carne en la pampa. Esta cena no se compara a todo lo que usted ha probado en esta tierra. Hermano, estemos listos, estemos preparados, porque este día pronto viene. Pero ¿qué debemos de hacer? Dice la palabra del Señor, que Él vendrá. Dice la Sagrada Escritura que Él nos está llamando. ¿Y sabe por qué nos está llamando? Porque nosotros estamos atentos a cualquier otra cosa menos a escuchar la voz de Dios. ¿Qué está escuchando usted? Cuatrovisión, Código 21. ¿Qué está escuchando usted? Está escuchando la voz de Dios. Por eso Él nos está llamando, porque nosotros estamos atentos y pendientes de todo, pero no de la voz de Él. Andamos afanados por todo lo que hacemos, pero no de escuchar la voz de Dios. Entonces por eso Él está diciendo: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz. Esto se lo está diciendo a los discípulos. ¿Sabe por qué? Porque los discípulos están atentos a escuchar la voz de su maestro. ¿Cuántos discípulos hay? ¿Cuántos discípulos hay en esta mañana? Entonces están escuchando la voz de Dios. Si usted está escuchando la voz de Dios, entonces Él toca la puerta, Él llama, y Él está diciendo: entraré a Él y cenaré con Él. Y Él, esta es la llamada que el Señor nos está haciendo, a que nosotros nos arrepintamos, a que nosotros, hermano, no solamente nos arrepintamos, sino que le sigamos, que descansemos en Él, que le pidamos a Él y que cenemos con Él. Hermano, ¿qué está esperando usted para aceptar esta llamada? Esta llamada no favorece a Dios. Esta llamada favorece a cada uno de los que nos encontramos en este lugar. Puestos de pie, por favor.